Estimado estudiantado, damos continuación con lo del modelo joveziano. Para esta tercera parte entramos a lo que serían las versiones contractuales de Rousseau. Concretamente nos enfocaremos en la versión contractual que aparece o que se desprende del discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Valga aquí hacer un paréntesis en mi consideración que en el pensamiento Rousseau hay dos versiones contractuales, la que está en este discurso y en el contrato social, que será tema de la próxima clase. En este momento no comentaré las diferencias, sino que estas podrán ser vistas por sí mismas cuando uno pueda ver en comparación lo que presenta una versión a otra. Antes de presentar lo que sería propiamente la versión contractual de este discurso, cabe hacer unos señalamientos al prefacio que Rousseau escribió para esta obra, que el prefacio, valga señalar, es una respuesta, una especie de comentarios que realiza Rousseau respecto de la pregunta de la Academia de Dijon. Para los que no están familiarizados con el pensamiento Rousseau, este discurso se debe a que la Academia de Dijon planteó una pregunta: ¿cuál era el origen de la desigualdad entre los hombres? Una especie de concurso literario en el cual Rousseau participó y ganó el premio. De hecho sea de paso, lo ganó. Entonces él acompaña un comentario a la pregunta que hace la Academia de Dijon. Este prefacio es bastante particular y a veces tiende a ser dejado de lado cuando se analiza la variante contractual de Rousseau. ¿Por qué? Porque en primer lugar Rousseau hace una especie de crítica a sus antecesores. Él va a decir que el problema de los contractualistas anteriores, o sea, entiéndese, básicamente Hobbes y Locke, entre los más famosos, y otros menores que han pasado por desapercibido en la historia, él considera que el error de todos ellos es que le han atribuido rasgos actuales al hombre del estado natural. Es decir, nuestra sociedad tiene cierto tipo de hombres y estos rasgos, que son producto social, se les ha pasado al hombre, al imaginario de este hombre natural, como si fueran elementos propiamente naturales. Para Rousseau, y en este punto pues tendría razón, va a decir es problemático porque se vicia toda la argumentación. ¿Por qué? Porque no estaríamos viendo al hombre en su estado natural, sino solamente al hombre con características asincrónicas, atemporáneas, en un estado hipotético que no es el suyo. Entonces, para Rousseau, la solución va a ser hacer el ejercicio de desproveerlo absolutamente todo, de todas las características que se puedan pensar, es decir, imaginárnoslo a lo más desnudo habido y por haber. Esto en cuanto a las críticas que Rousseau va a hacer. La idea aquí de Rousseau básicamente es como tratar de anteponerse. Vean, todos los demás han hecho este experimento, pero han fracasado por esta razón. Yo, Rousseau, vengo a dar la solución. Por otra parte, el prefacio tiene la finalidad de hacer unas advertencias respecto a cómo entender el estado natural, esta categoría que creó Hobbes con su contractualismo. La siguiente cita es tomada expresamente de Rousseau. Él va a decir: no hay que tomar las investigaciones en que se puede entrar al tema este por verdades históricas, sino por razonamientos hipotéticos y condicionantes. En otras palabras, lo que él nos está diciendo es que lo que sea que vayamos a hablar de este tema del estado natural no es una verdad histórica, sino puro razonamiento hipotético, puro recurso discursivo, que fue lo que vimos en la primera parte sobre Hobbes. Entonces, él va a decir: tengan cuidado, todo lo que se habla del estado natural no es verdadero, sino pura hipótesis, puro planteamiento condicionante, el famoso what if, ¿qué tal si las cosas hubieran ocurrido de otra manera? ¿Por qué? Porque Rousseau va a decir: la religión enseña que Dios creó al hombre junto con las desigualdades. Esta expresión de Rousseau es bastante complicada. ¿Por qué? Porque ya una vez está respondiendo la pregunta de la Academia de Dijon. La Academia de Dijon está preguntando cuál fue el origen de la desigualdad, y Rousseau nos los acaba de decir: Dios.
Dios creó las desigualdades, Dios creó al hombre junto con todas las desigualdades. Entonces, fin de la historia, apague y vámonos, porque Dios es el responsable de que hayan estas desigualdades. Aquí Rousseau, no voy a entrar mucho ahorita en lo que es su posición sobre la religión, pero Rousseau en algunos puntos es bastante crítico con la religión y en otros es bastante, discúlpenme la expresión, más aguada. Rousseau era muy ambivalente con la religión. La apoyaba cuando le servía, la criticaba cuando le estorbaba. En este caso, Rousseau no podía decir que Dios no tenía razón, porque eso era atentar directamente contra la Iglesia católica. Recordemos que si bien Rousseau es de Génova, si no me equivoco, vive en Francia. Entonces, al vivir en Francia, estamos viviendo en uno de los fuertes lugares donde el papado tenía su influencia. Entonces, no era simplemente algo que Dios pudiera quedar por fuera. Entonces, es mi parecer que Rousseau trata de darle cabida a Dios para decir a las autoridades religiosas de su época: vean, yo no estoy negando la autoridad de Dios. Por eso esta parte hasta aquí chocante, porque nos está diciendo: voy a hacerte un ejercicio teórico pero no real. ¿Por qué? Porque la religión nos enseña cuál es la respuesta. Entonces ya respondí mi pregunta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que luego él va a decir que mediante la hipótesis, la del estado natural, se contará la verdadera historia del hombre, la cual ha creído leerla él en la naturaleza, que no miente nunca. Todo lo que venga de ella será verdad. Entonces ahora nos está diciendo que esa hipótesis ya no es hipótesis, sino es una hipótesis que cuenta la verdadera historia, a pesar de que Dios dice otra cosa. Entonces Rousseau aquí hace una mezcolanza para tratar de quedar bien, es mi criterio, para tratar de quedar bien con todo mundo. Primero, que el estado natural no es fijo, sino pura hipótesis, porque la religión tiene la razón, y ahora nos dice que esa hipótesis sí es cierta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el punto anterior? Anula a Dios, anula la Biblia, anula todo lo anterior. Simplemente Rousseau no explica más, sino que se queda en ese punto. Entonces, al final, la hipótesis que va a contar sí es verdadera. A pesar de todas las inconsistencias que acabamos de mencionar del prefacio, estas parecen no haber intercalado en la redacción final que Rousseau hace del estado natural, porque cuando habla de él, que es lo que vamos a presentar a continuación, parece ignorar todas esas consideraciones que hizo previamente. Dicho eso, veamos cómo nos presenta el estado natural. De alguna manera, en algunos puntos más sutil que otra, Rousseau va a dividir el estado natural que había iniciado Hobbes como categoría en dos fases. Vamos a tener una especie de paraíso y paulatinamente vamos a llegar a una especie de barbarie. Primero va a comenzar con la parte paradisiaca. Va a decir que hay un estado idílico, que es un estado tranquilo, salvo desastres naturales y amenazas de animales. Es decir, en un principio, el hombre no tiene que pelear instintivamente con otros seres, salvo cuando esté en peligro su propia vida. ¿Por qué? Porque vive feliz, casi como idealicemos un poquito esta idea del conejo en la pradera. El conejo en la pradera vive feliz, no tiene mayor amenaza salvo cuando aparece el lobo feroz. Fuera de eso, vive tranquilo. No tiene que preocuparse de su subsistencia. ¿Por qué? Va a decir Rousseau, porque el hombre encuentra comida a su paso, casi como un animal que va caminando y encuentra comida en el campo. Si tiene sueño, duerme, se busca un lugar donde dormir. Si tiene ganas de tener encuentros sexuales, pues los tiene cuando se le presente la ocasión. Esta parte vamos a volver sobre ella porque claramente pueden notar aquí cierto sexismo. El hombre tiene sexo cuando quiere con la persona que se le presente. En este caso sería mujer. Rousseau todavía no da el salto en la época para decir sexo homosexual. Entonces sería con una mujer. En todo caso, sobre ese punto volveremos más adelante. La historia va a continuar en que con el tiempo los hombres se van a empezar a agrupar y van a ver que de esta agrupación obtienen muchos beneficios. Entonces, primeramente vemos un estado casi que trata al hombre como un animal. De hecho, va a llegar un momento a decir que este hombre era como el buen salvaje, bajo esa idea idílica del indio americano que era bondadoso a pesar de que vivía como, entre comillas, animal.
según los estereotipos de la época. Entonces, este hombre que vive solito, en algún momento se empieza a agrupar con otros hombres porque empieza a ver que hay beneficios. El vecino puede ayudarme a cazar más rápido conejos o a cazar varios conejos, entre otras cuestiones, por decir un ejemplo. En algún momento de este estado paradisíaco empieza a hacer aparición la propiedad. La propiedad es lo que va a dar paulatinamente inicio a la transformación del estado natural. Es lo que paulatinamente va a llevar que se pase del paraíso a la barbarie. Esta va a ser una idea perniciosa que tardó en formarse. No va a ser algo como la propiedad para Rousseau, Rousseau, no va a ser algo que se formó rápidamente. Él va a decir que en el estado natural el agrupamiento social escala a una conformación de familias, es decir, de darse este agrupamiento entre hombres, con el tiempo empiezan a darse la conformación de las familias. Aquí claramente, haciendo una lectura desde nuestro tiempo, hay una idea pues claramente sexista. El hombre se une a una mujer así y empieza a tener familia, la une como casi si fuera un objeto. Esta unión, que Rousseau no se pone a cuestionar si hubo acto de voluntad de parte de la mujer, esta unión lleva a conformar familias. La familia va a implicar o va a derivar en que en algún momento este hombre tenga que inventar la cabaña. ¿Por qué? Va a tenerse que inventar algún lugar donde resguardarse, donde cubrirse. Para Rousseau, el invento de la cabaña va a ser una especie de antecedente de propiedad. Y es lo que va a empezar a dar idea a la propiedad. Ya que, si bien, va a decir Rousseau, no es que los demás hombres van a decir, que mira, el vecino tiene una cabaña, se la voy a respetar porque esa es su cabaña. No, Rousseau en este punto va a señalar que los demás, entre comillas, le respetan la cabaña al primer hombre que la construyó por una cuestión de cautela. Le da miedo irse a enfrentar con ese otro hombre o robársela. Entonces, ¿por qué? Porque sabe que si se la va a robar puede haber una pelea de vida o muerte. Entonces, por cautela, le respeta, entre comillas, esa cabaña y prefiere entonces construirse su propia cabaña. Entonces Rousseau aquí va a empezar a, digamos, responsabilizar. El primero que tuvo esta idea de construir una cabaña, aquí fue donde empezó el problema, porque los demás empezaron a imitarlo. Con tal de no pelear, prefieren cada uno construirse lo suyo y todo el mundo va a estar pendiente. Prefiero yo mejor construirme lo mío antes de pelear con el vecino y me pueda matar. Este agrupamiento entonces, como vemos, va a pasar a conglomerados de familias después. Entonces ya no solo un hombre individual conformándose su familia, sino en una zona geográfica empiezan a haber un montón de familias. Entonces ya no es un hombre con una mujer, sino ahora son familias de familias uniéndose en un solo lugar. Esto va a implicar que en algún momento surja la metalurgia y la agricultura, que es lo que va a traer desigualdad, que ahorita nos vamos a referir a ello. Va a traer desigualdad claramente porque no todos van a tener acceso a las herramientas ni al conocimiento, causando dependencia de unos a otros. Aquí el punto va a ser conglomerarse en familias en un terreno chiquito. Esto empieza a limitar los espacios. Ya no cualquiera, como ahorita lo vamos a ver, va a ser libre de ir a tomar lo que quiera. ¿Por qué? Porque ya hay alguien, digamos, habitando cierto lugar. Dicha desigualdad generada por el invento, la metalurgia y la agricultura es lo que va a terminar de traer un estado brutal y desigual. ¿Por qué? Porque, como mencioné, ya se va a percatar de que hay desigualdades. No todos tienen acceso a las herramientas, no todos conocen el cómo hacer el trabajo, tanto de cómo fabricar la herramienta a cómo llevar a cabo el proceso, por ejemplo en el caso de la agricultura, cómo sembrar, causando claramente dependencia. Este desarrollo paulatino de la desigualdad trae consigo entonces diferencias en la división de trabajo y poder adquisitivo, porque va a decir Rousseau, el que maneja las herramientas pues de algún modo va a tener cierto grado de superioridad o ventaja sobre el que no tiene, poniéndolo a su merced. De ahí la dependencia de uno a otro que antes indiqué.
¿Por qué? ¿Por qué trae esta desigualdad? Porque, como les dije, ya todos los recursos no están plenamente disponibles. Esa idea del primer hombre idílico, del primer hombre en ese estado idílico al inicio, que caminaba y si tenía hambre agarraba una manzana o lo que fuera, ya se acaba. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay tanto espacio, ya los recursos empiezan a limitarse. Y al surgir la agricultura, ya no usted puede ir a tomar simplemente lo que quiera. ¿Por qué? Porque tiene que pedir permiso o hacer tratos con el agricultor y demás. Esta convivencia en grandes conglomerados implicó que cada hombre entonces tomara conciencia de las habilidades y debilidades propias que tenía, como también de las del otro. Entonces, así yo, no agricultor, veo que una de mis debilidades es que no soy agricultor, no tengo conocimiento de cómo ser agricultor, tal vez tengo ventaja en otra cosa, pero no en la agricultura, y veo que el otro, el vecino, tiene todo un teje y maneje de las herramientas, o bien sabe cómo hacer los tratos y demás. Entonces esto hace que uno tome conciencia de sí mismo, y ahí es donde van a surgir ciertos aspectos que Rousseau va a considerar negativos. La vanidad: el otro tiene más, ¿por qué yo no? El desprecio: ¿por qué ese tiene? Lo desprecio porque yo no tengo. La vergüenza: qué vergüenza, yo no tengo las herramientas, o soy muy menso para aprender a cómo hacer agricultura o cómo fundir metales, entre otras. Y claramente la envidia. Aquí podemos hacer un paréntesis. Ustedes pueden notar que estas características negativas eran las que Hobbes le había atribuido expresamente al hombre en el estado natural. Aquí Rousseau, ¿qué es lo que nos va a presentar? Que estas características que en Hobbes eran naturales son sociales, son un producto social. Utilicemos esta frase que está hoy en boga: son un constructo social para Rousseau. ¿Por qué? Porque no surgieron de la naturaleza del hombre, sino a partir de la convivencia en grandes conglomerados que se desarrolló en algún momento del estado natural. Ok, cierro el paréntesis. Todo esto hace que los hombres ahora sean ambiciosos y deseen más propiedad de la que realmente necesitaban. Entonces, esta convivencia en conglomerados, esta división de trabajo, trajo estas características negativas, y ahora eso hace que se diera una transformación en cómo eran los hombres y que quisieran más propiedad. ¿Por qué? Porque empiezan a ver que el fulano tiene más y yo no. Y aquí es donde finalmente entonces se genera el estado de guerra. Ya llegamos al punto brutal que uno veía en el modelo de Hobbes. Ya finalmente hay un estado de guerra que va a ser imposible la convivencia y va a tenerse que buscar los medios para poder salir de ella. ¿Por qué? Porque cada uno desea tener más propiedad, y en la manera en que hace eso, pues pone en riesgo su vida al tratar de conseguir más propiedad, y su vida también queda en riesgo porque el otro va a tratar de también de quitar su propiedad. En dicho contexto brutal es donde entonces va a aparecer el convenio. No obstante, mientras Hobbes como tal planteaba el convenio como la solución racional y básicamente aprobada por la naturaleza, y Locke también hizo lo mismo, en este Rousseau el convenio se ve como una charada, como una estafa. ¿Por qué? Porque el contexto anterior, ¿qué es lo que nos muestra? Y aquí Rousseau mete una categoría que no había antes, la de ricos y pobres. Lo que antes veíamos era gente teniendo más propiedad y gente teniendo menos. En el momento en que Rousseau empieza a hablar de la importancia del convenio, empieza a meter esos términos: ricos y pobres. Los que tenían más, entiéndase, los ricos, se percataron del inconveniente que antes señalábamos del estado de la guerra. ¿Cuál era ese inconveniente? Que podían perder sus vidas y sus bienes. ¿Por qué? Porque el otro iba a querer. Pero tiene un doble frente con quien pelear. Los ricos pelean con un doble frente. Los pobres, como una amenaza, que son la amenaza obvia. ¿Por qué? Porque quieren las propiedades que ellos no tienen. Y los mismos ricos se pelean entre sí porque unos ricos van a quererle quitar a otros ricos. Entonces, ahí es donde se va a formular esta idea del convenio. Todo este estado caótico, que fue un producto social a partir de la convivencia, va a llevar a que se tenga que concebir el convenio como una solución. Pero, ojo, va a decir Rousseau, el convenio, la idea es
emplear a favor suyo las fuerzas mismas de aquellos que le atacaban, de hacer de sus adversarios sus defensores, de inspirarles otras máximas y de darles otras instituciones que le fueran tan favorables como el derecho natural le era contrario. Es decir, la idea del convenio en este Rousseau, en el discurso, va a ser engañar a los demás, en este caso principalmente a los pobres y a otros ricos, de manera secundaria, a creer que hacer un esfuerzo colectivo de ceder los derechos va a ser algo que les va a beneficiar, cuando en realidad era una manera de implementar un status quo para proteger lo que cada uno tenía, bajo la ilusión de que cada uno va a salir beneficiado. Esta charada nos va a llevar entonces a la sociedad civil. Este Rousseau va a tener mayor similitud con el planteamiento de Locke. Recordemos que en el planteamiento de Locke, a pesar de que no queda claro si había dos pactos o un pacto en dos momentos, por lo menos uno nota que primero había una unión y luego el surgimiento de un gobierno. Rousseau va en esta misma línea. Primero se va a dar una unión y luego la sumisión. La unión es lo que va a crear la sociedad civil. Para Rousseau, los hombres que ya estaban agrupados a raíz de la convivencia social que tuvieron en el estado natural, pasan ahora a formar oficialmente un grupo civil, mediante el pacto que idearon los ricos para protegerse, el que estábamos hablando antes, el convenio, la charada. La idea es esta, básicamente. Digamos que un montón de fulanitos ya se habían agrupado en el Valle de la Estrella y en algún momento deciden, ahora sí, oficialicémonos como pueblo, a pesar de que ya en la convivencia, en la práctica, ya vivían juntos. Este primer momento del pacto de Rousseau va a decir simplemente los hombres ahora oficializan su convivencia de manera civil. En este primer momento de la sociedad civil parece que no se tenía un gobierno, porque se esperaba que cada hombre se rigiera por las reglas pactadas. Es decir, en la charada del convenio que se hizo, Rousseau no lo especifica, pero uno se puede imaginar de que se tuvieron que establecer ciertas reglas, principalmente la de proteger la propiedad privada y la vida de uno. La idea entonces sería, respeten las reglas y cada uno podría convivir pacíficamente. El problema es que no había un vigilante o un gobernante que asegurase que se cumpliera lo estipulado. Esto trae serios problemas, que es lo que nos va a dar paso a la creación del gobierno en la sociedad civil. ¿Por qué? Porque al no haber un vigilante se van a dar varios inconvenientes de abusos e impunidades. ¿Por qué? Porque cada uno va a estar casi a su suerte. Es decir, oficializamos vivir en un mismo lugar bajo unas supuestas reglas, pero parece que nadie las está respetando. Entonces se prefiere establecer un gobierno para imponer resguardo a la propiedad. Pero este gobierno, va a decir Rousseau, se corrompe por la avaricia de los hombres. Recordemos que la avaricia, la ambición de los hombres, surgió como parte de la transición que se dio en el estado natural. No que ellos venían ya corruptos desde nacimiento, como se planteaba en Hobbes, sino que esta avaricia, que es un producto social, impidió que se pudiera desarrollar un buen gobierno. ¿Por qué? Porque se plantea un gobierno que resguarde la propiedad, y ¿quiénes son los que estarían gobernando? Mismos hombres corruptos, que sería como poner a los lobos a cuidar a las ovejas. ¿Qué se puede esperar de un gobierno cuando está dirigido por lobos? Básicamente sería ese el punto. Entonces Rousseau va a decir, era indiscutible que en algún punto se cayera en despotismos. Entonces, del convenio tenemos que se dio un pacto en unión, y esa unión, al no estar realmente bien un gobierno que definiera las reglas claramente, se plantea un gobierno, pero este gobierno termina cayendo en despotismos porque los hombres que lo dirigen y que tratan de controlar a los demás son igual de corruptos. Entonces Rousseau va a decir que esta sociedad civil se encuentra en un nuevo estado natural. Básicamente hacemos como la vuelta en reloj, vamos pasando, salimos del estado natural propiamente, al llegar a un estado, digámoslo así, de esta manera, estado natural artificial, que sería la nueva civil. ¿Por qué? Porque todo el mundo se estaría peleando contra todo el mundo, solamente que ahora bajo ciertas reglas civiles. Entonces aquí podemos notar cómo
Este Rousseau mantiene los elementos del modelo hobbesiano, pero invirtiendo el valor que propiamente Hobbes les había dado. Hobbes les había dado al estado natural un valor malo y a la sociedad civil un valor bueno. Aquí en Rousseau vemos todo lo contrario. La naturaleza era lo buena, por lo menos aquel punto idílico al inicio, y la sociedad civil ahora es lo mala. ¿Por qué? Porque cada uno está buscando cómo hacerse rico, y todo esto a causa de la propiedad que en algún momento se dio en el estado natural. Pasemos ahora a lo que sería propiamente a las concepciones antropológicas. Recordemos que estas concepciones, a pesar de que los autores, en este caso como Rousseau, no las hagan tan explícitas en algunos casos, son lo que les sirve de base para plantear el tipo de sociedad que supuestamente se requiere en función precisamente de estas características. La variante contractual que nos presenta el discurso es muy particular. ¿Por qué? Porque nos presenta una concepción de hombre, concretamente de hombre, que luego muta. Por ejemplo, de manera general, iniciamos un hombre que es racional, igual, libre y con misericordioso. Pero estas características van a sufrir cambios, algunos muy serios, cuando se empieza a iniciar la vida en conjunto. Veamos la primera. Con la característica de hombre racional, primero tenemos que aquel salvaje, el buen salvaje, el que les había dicho, aprende mediante prueba y error. Tiene que desarrollar su uso de razón. No nace con el pleno uso de la razón. Es decir, es un ser que está en disponibilidad, dispuesto, predispuesto a ser racional, pero requiere desarrollar esa propia racionalidad. Y su convivencia con el ambiente y otras experiencias es lo que lo va a llevar, por experiencia, a ser más racional. No obstante, esta característica se modifica seriamente en el mismo estado natural, y para cuando llegamos a la sociedad civil ya es otra, ya está cambiada. ¿Por qué? Porque ya vemos que no todos los hombres van a ser racionales, sino solamente unos. ¿Quiénes? Los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos son los que van a encargarse de desarrollar mayores esquemas para estafar a la gente, para conseguir mayor propiedad, para saciar su ambición, mientras los otros, los pobres, se les va a atrofiar por la comodidad y la tranquilidad. Mientras no se les metan con ellos y con sus pocos bienes que tengan, si es que tienen bienes, va a ser Rousseau, ellos van a estar tranquilos, entonces van a perder esa malicia, van a perder ese uso de la razón para adueñarse de otras cosas. Entonces vamos a tener que los ricos van a utilizar su razón para engañar a los otros con la charada del convenio, mientras los otros van a ser engañados y no se van a dar cuenta que están siendo engañados. Entonces vemos aquí ya un cambio radical. La racionalidad se pierde en unos y se radicaliza con fines perversos en otros. La siguiente característica sería la igualdad. En el estado natural, al inicio, veamos que nadie estaba supeditado a nadie. Todo el mundo tenía los mismos derechos y las mismas capacidades. Es cuando surge la agricultura y la metalurgia en el estado natural que empiezan a darse las diferencias. Ya ahora esta característica se termina por perder en el estado natural, y en la sociedad civil ya ni existe. ¿Por qué? Porque habría pura desigualdad. La igualdad de hecho se convertiría en una especie de antivalor de la ambición. ¿Por qué? Porque ahora los hombres son ambiciosos y van a ver la ambición con buenos ojos. Y la igualdad, pues claramente no va a permitir acaparar propiedades. Entonces la igualdad, en términos prácticos, desaparece, porque claramente vemos ricos y pobres luchando entre sí, es decir, no todos tienen propiedad, no todos tienen acceso a ella, y vemos que ya la igualdad, por consiguiente, sería algo negativo, especialmente para los ricos, por supuesto. La siguiente característica es la del hombre libre, o la libertad. Todos poseían autonomía sobre sus impulsos, nadie obligaba a otro, cada uno actuaba bajo su propia voluntad. No obstante, esta característica se modifica en términos similares como la característica de la racionalidad. Unos van a seguir siendo libres, que van a ser aquellos que tienen la propiedad, o sea, los ricos,
¿Por qué? Porque si usted tiene propiedad va a tener movimiento para ejercer dominio sobre los demás. Y a los pobres se les elimina esa capacidad de libertad. ¿Por qué? Porque van a tener que estar supeditados a los ricos. ¿Por qué? Porque quedaron sin acceso a la propiedad. Entonces esta característica se conserva en unos y se elimina en otros. Finalmente, la cuarta característica, que es propia del contractualismo de Rousseau y que no encontramos en el modelo hobbesiano, sino que esta sería aquellos elementos que les había dicho en su momento que cada autor añade por su cuenta y que los caracteriza, va a ser que Rousseau va a considerar que el hombre era conmisericordioso. Este buen salvaje que llama Rousseau va a tener un impulso, necesariamente un impulso que le nace, digámoslo así, del corazoncito, de ayudar a otros, siempre que no atente contra la autoconservación. Es decir, yo ayudo a mi prójimo siempre y cuando su conservación no implique poner en riesgo mi vida. No obstante, esta característica se termina por eliminar en el estado natural y en la sociedad civil, ni se aparece por asomo. ¿Por qué? Porque la propiedad, que fue esa idea perniciosa, llevó a que esto se perdiera, porque si los hombres fueran conmisericordiosos no pelearían las propiedades, no habría ambición, pero claramente vemos que la propiedad estableció una diferencia entre pobres y ricos y por consiguiente tuvo que en algún momento anularla. En cuanto a las mujeres, Rousseau va a tener una concepción pues negativa también. Para él, siguiendo en alguna parte a Locke, la mujer va a estar indeterminada, porque él solo la va a considerar en su rol de madre y esposa. En el discurso podemos ver que la mujer se encuentra enmarcada en un servilismo, tanto en el estado natural como en la sociedad civil. Lo que anteriormente les mencioné, la mujer pasa a ser básicamente un objeto sexual, o es considerada al inicio como objeto sexual del hombre con el que mantiene relaciones, o básicamente el hombre que mantiene relaciones con ellas. Recordemos que nos dice que el buen salvaje satisface sus necesidades, básicamente nos da a entender entonces aquí no había cuestión de voluntad, sino que la mujer estaba o tenía que estar a disposición de aquel hombre que iba pasando, el buen salvaje, por las laderas y se la topó y quiso tener un encuentro sexual. Dice Rousseau que en un inicio, antes de que comenzara la convivencia social, la conglomeración, en un inicio, cuando una mujer quedaba embarazada, ella criaba al niño hasta que estuviera listo, digamos tipo infante, o sea como un niño de 6, 7, 8 años por ahí, ya hasta que el niño pudiera valerse por sí mismo. De ahí se desentendía completamente de él. Mientras el padre simplemente pues jamás lo iba a conocer, porque dice Rousseau que en ese primer momento los encuentros eran casi esporádicos, en el sentido de que si tenía sexo con fulana era muy poco probable que se volviera a encontrar con fulana, porque ese hombre, como los animales, iba a seguir caminando, iba a seguir andando por la vida y buscando otros lares. Entonces era muy poco probable que dos seres, sea hombre y mujer, tuvieran el mismo encuentro sexual con la misma persona. Entonces esto implicaba que la responsabilidad de criar el niño iba a caer sobre la mujer, pero la diferencia acá, Rousseau, siguiendo esta idea de los animales, es que la mujer madre se desentendía del niño apenas pudiera valerse por sí mismo, o sea, todavía estando niño. De ahí ya no era su problema y el niño igual seguía su vida. No obstante, con la construcción de la cabaña, la mujer se sedentariza, o la sedentarizan, que es lo más probable, a pesar de que Rousseau no lo diga con esos términos. Sobre ella entonces va a recaer el cuidado de los niños, no solo en la etapa de niños, sino más adelante. ¿Por qué? Porque ahora ella va a estar metida en una cabaña y va a tener que ahora cuidar del esposo, o el que ahora se convierte en su esposo. Entonces vemos cómo hay un servilismo, primero ocasional en el mismo estado natural, y luego se institucionaliza y se sedentariza de manera a tiempo completo. Este sedentarismo o servilismo de tiempo completo pasa o se transmuta a la sociedad civil. En la sociedad civil, Rousseau va a decir que la mujer
madre esposa, es necesaria para el cuidado de la familia, y ojo con esto, para la gloria del Estado. Es decir, el Estado debe en parte su gloria, su magnificencia, a que la mujer sea madre y esposa, cuidando a la familia. ¿Para qué? Para que dé un buen ejemplo a la juventud. Esto va a implicar entonces hacer un rechazo a toda aquella mujer que no siga la maternidad en la conyugalidad, porque vean que no solamente estar casada, sino de procrear, y no solamente es de procrear, sino procrear en matrimonio. Cualquier mujer que no cumpla con eso, para Rousseau va a ser una desgracia y va a ser una mancha que no va a permitir la gloria del Estado. Aquí claramente podemos notar muchos tintes conservadores del pensamiento de Rousseau, que va a mantener a la mujer en un estado servil para la familia y para el Estado. Lo anterior nos permite inferir que la mujer no posee las características del hombre, de racionalidad, igualdad y libertad. No obstante, mientras en Locke uno podía notar por qué no compartían las características, o por lo menos inferirlas, en el Rousseau de esta obra uno simplemente no ve por qué. Rousseau simplemente parte de que hay diferencias entre hombres y mujeres, las asume como tal, o asume por lo menos ese principio, y de ahí no ejemplifica más. ¿Qué es lo que podemos ver de la mujer? La única característica que parece que compartió en algún momento con el hombre, pero ya no, es la de la conmisericordialidad. Es la única característica que ella parece tener en el estado natural y que siguió manteniendo en la sociedad civil. Por alguna razón que Rousseau tampoco nos explica, básicamente la mujer no adquiere las características negativas de los hombres durante el agrupamiento social del estado natural, ni mucho menos, como acabo de decir, en la sociedad civil. Pareciera que estuvieran inmunes a malearse. Entonces Rousseau va a aprovechar de que la mujer trae una conmisericordialidad natural en sí misma, que era el punto único que tuvo en concordarse con el hombre, y lo va a explotar precisamente para poder decir que la mujer se encuentra en un estado servil. Ojo, ¿qué implica esto? Rousseau estaría diciendo, la mujer es servil, sí, a la familia y a la gloria del Estado, no porque la familia y la gloria del Estado se lo imponga, sino porque ya trae una naturaleza de ser misericordiosa, de ayudar siempre al otro, y en este caso el otro sería la familia y el Estado para el cual le va a proporcionar la gloria. De este modo podemos ver la importancia que tiene la antropología filosófica. Como ya he dicho, va a definir los cambios circunstanciales que tiene el hombre en el estado natural que lo conllevan a la sociedad civil mediante un pacto engañoso. Es decir, nos va a permitir comprender por qué la sociedad civil tiene que ser de cierta manera para poder satisfacer las características que tiene el hombre, o bien que las transformó, o las características que se le transformaron. Por otra parte, va a permitir por qué la mujer es excluida nuevamente de hacer el pacto. Claramente vemos que Rousseau no la toma en consideración por sí misma, apenas se refiere en su rol como madre y esposa en el servilismo, tanto en el estado natural como en la sociedad civil. Y vemos finalmente que Rousseau va a postular y trabajar con dos tipos de seres. Uno que al inicio no tiene diferencias, pero que luego se fragmenta, básicamente mutando de características positivas a características negativas, engañando a unos y sacando provechos de otros. Y luego tenemos el otro ser, que serían las mujeres, en el que no establece diferenciación alguna, no sabemos por qué nada de lo anterior le afectó, sino simplemente vemos que la margina colocándola en posiciones sumisas mediante el fomento de una sola característica natural. Entonces, aquí podemos ver que el discurso del origen sobre la desigualdad de los hombres plantea un modelo contractual que invierte los valores que Hobbes le había dado, en que el estado natural se vea como bueno, o se concibe ahora como bueno, y la sociedad civil se concibe como mala. No obstante, plantea un ser que se transmuta completamente, mientras otro es dejado de margen y sin derechos algunos para poder participar. Con ello damos por finalizada esta tercera parte sobre el contractualismo de Rousseau en el discurso. En la siguiente lección continuaremos con Rousseau, pero en su variante contractual de el contrato social.